Está medio nublada esta tarde, pero eso no impide que nuestros corazones estén alegres, estén contentos, estén radiantes, porque vamos a escuchar la palabra de Dios. Y eso es algo grato para nosotros, porque la palabra de Dios nos fortalece, la palabra de Dios nos da vida y vida en abundancia. Y es un privilegio el poder verles, el poder estar aquí con ustedes, que ustedes estén juntos con nosotros y que podamos estudiar la palabra de Dios, lo que tiene el Señor, lo que va a hablar el día de hoy para nosotros. Y estoy contento por eso. Ahora veo que algunos faltaron, pero yo creo que Dios sabe por qué estamos los que estamos y que necesitamos esta palabra. Él sabe que la necesitamos y es importante que la tengamos. Vamos a seguir viendo lo que es la carta a los Colosenses. En esta tarde vaya preparando la palabra de Dios. Vamos a estar viendo del Colosenses capítulo 2, versículo 8 a Colosenses capítulo 3, versículo 4. Colosenses 2, capítulo 2, versículo 8 a Colosenses 3, versículo 4. Hacemos referencia a lo que hemos visto. Vimos cómo Pablo, cuando escribe esta carta, se presenta, felicita a la iglesia por la fidelidad de Dios, por su servicio a los creyentes, a los santos, y él ora por esa iglesia. Él ora para que Dios les dé sabiduría, para que Dios les dé fuerzas, para combatir las amenazas que ellos estaban teniendo, herejías, falsos maestros, paganismo. Y les dice que la clave de todo esto, para combatir esto, es Cristo y solamente Cristo. Que Él es el dueño de todo el universo, es el dueño del cristiano, el dueño de la iglesia, es Cristo. Y que Él vino a reconciliar todas las cosas. Y Él nos dice, por tanto, si ustedes están en Cristo, están seguros. La enseñanza pasada vimos que debemos estar arraigados. Debemos echar nuestras raíces profundas en el conocimiento de Dios, profundos para que nada que venga nos pueda mover, y de esa profundidad establecernos. Dice que debemos estar arraigados y debemos estar edificados en ese fundamento que es Cristo. ¿Para qué? Para que podamos combatir todo lo que viene contra nosotros, todo lo que hay contra nosotros. Y miren que son muchas cosas. Y vamos a estar viendo ahora en este versículo del 8 en adelante, vamos a estar viendo y vamos a ver cómo del 8 al 15 el Señor, Pablo nos va a enseñar cómo el Señor Jesús, el sacrificio, nos va a hablar del sacrificio que hizo en esa cruz. Pero hay una advertencia para la iglesia, hay una advertencia para nosotros, y yo quiero ser enfático en esto porque es importante para nuestras vidas en estos tiempos que estamos pasando. Pero antes de esto vamos a pedirle a Dios que prepare nuestro corazón, nuestra mente, y que el Señor nos ayude a discernir y a entender lo que Dios tiene para nosotros, para que podamos vivirlo, no como queramos, no como pensemos, sino como Dios quiere que nosotros vivamos, en santidad, en su palabra. Inclina tu rostro, vamos a orar. Bendito mi Dios, gracias le damos, Padre, porque en esta mañana a usted le ha placido que estemos los que estamos aquí presentes. Le pido, mi Dios, le ruego con toda humildad, primeramente, el perdón de mis faltas, de mis pecados. Y que prepare nuestro corazón, nuestra mente. Que la disponga para usted, mi Señor, que llegue a lo más profundo de nosotros y que podamos entender que toda la palabra es inspirada por usted. Y es para su gloria y es para beneficio de todos los santos, de todos los creyentes, de todos los apartados por usted. Hable al corazón del pueblo, mi Dios. Hable a nuestras vidas, que podamos reconocer quién es usted y lo que usted hace en nosotros. Que podamos vivir de esa manera en la que usted quiere que vivamos, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, mi Dios, como dice su palabra. Gracias por la iglesia. Gracias, Señor, por lo que usted es. Y le pido y le ruego que usted me capacite, me instruya, que usted, mi Dios, cubra mis debilidades para que yo pueda compartir esta palabra. Que sea de la forma más sabia, Señor, para nuestros corazones, para nuestro entendimiento. Y que al salir de aquí digamos, Señor, o más que decir, vayamos preparados, Señor,
para lo que la vida y el mundo ofrece, Señor. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, de verdad yo doy gracias a Dios por sus vidas y gracias por los que estamos aquí. Porque a veces la palabra nos habla de una manera muy dulce, a veces nos habla de una manera normal, por decirlo así, pero a veces también nos exhorta. Y dice el versículo, Colosenses 2, el versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Vamos a estar leyendo paulatinamente los versículos, vamos a tratar de explicarlos para ir avanzando. Si no podemos terminarlos, terminaremos la semana que viene, pero vamos a ver si lo podemos terminar. Dice el capítulo 2, versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de ¿quién? De los hombres, conforme a los rendimientos del mundo y no según Cristo. Pero dice mirad, estar atentos, poner atención. Pablo le está advirtiendo que hay posibilidades que nosotros como cristianos seamos engañados, seamos seducidos. Esa palabra de engaño quiere decir secuestrado, llevar lejos. Está diciendo, cuiden porque hay posibilidad de que algunos sean seducidos, sean engañados. ¿Según qué? Las filosofías y huecas sutilezas. Yo aquí filosofía yo personalmente voy a dar este significado que no es como tal, pero yo voy a decir que es el amor a la sabiduría. Hay filosofías buenas, humanistas, hay sabiduría buena, pero no todo edifica, no todo nos hace crecer. Y debemos estar nosotros apercibidos de eso. ¿Qué le está diciendo aquí? Le está diciendo, Pablo le está haciendo una advertencia a la iglesia, le está diciendo, cuidado de que nadie nos engañe con esos razonamientos que parece que tienen mucha sabiduría, que parecen que son buenos, pero que son solamente enseñanzas humanas. Cuídense de eso. Esta gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Y yo quiero aquí abrir un paréntesis, hermanos. Mira qué es lo que ponía Dios en mi corazón. Quiero abrir un paréntesis, tal vez no es en este contexto, pero es algo similar. Yo diría, jovencitas, jóvenes, cuídense de ser engañadas por esos lobos rapaces que vienen y van a tratar de seducir a nuestras jovencitas. Esas mujeres altivas que van a querer seducir a nuestros jóvenes, cuídense, estén atentos. Esposos, estén atentos, no se dejen seducir, no se dejen llevar como caballos desbocados por esas mujeres que ya están comprometidas. Somos engañados. Mujeres, no se dejen llevar por esos varones que están comprometidos, que tienen mujer. El mundo nos está engañando, el mundo nos está alejando de Dios. Muchos prefieren estar en las cosas del mundo porque me invitaron, porque me llamaron, pero no en las cosas de Dios. Somos seducidos completamente, no nos damos cuenta porque sabemos que lo que estamos haciendo no es malo delante de Dios, pero tampoco es lo más correcto delante de Dios, porque ponemos nuestros intereses por encima de los intereses de Dios. Hacemos cosas que no agradan a Dios. Y cuando hacemos cosas que no agradan a Dios, siempre van a traer consecuencias a nuestras vidas. Pablo les está advirtiendo, no hagan esto. Y yo como pastor de esta iglesia les advierto, no hagan eso, porque todas las cosas que hacemos que no agradan a Dios, dentro de los límites establecidos por Dios, trae consecuencias a nuestras vidas. Y te podrá perdonar tu padre, tu madre, tu hermano, te podrá perdonar tu esposo, tu esposa, pero siempre acarreamos consecuencias, y las consecuencias normalmente son para nuestros seres más cercanos, a los que decimos muchas veces que amamos. La hija que se va con aquel hombre que no conoce de Dios, tanto que oró la mamá, tanto que suplicó, pero fue seducida por ese hombre.
La mujer ajena que seduce al hombre. El hombre ajeno que seduce a la mujer. Las cosas del mundo que seducen fácilmente las mentes de los cristianos. Hermanos, Pablo sabía que los cristianos pueden ser engañados con razonamientos que podría decirse que contenían sabiduría o que contienen sabiduría, pero no la sabiduría de Dios, sino la sabiduría del hombre. Todo trae consecuencias. Todo trae consecuencias. Señoritas, jóvenes, maridos, mujeres, hijos, debemos darnos cuenta que lo que hacemos puede traer consecuencias. Debemos estar, por eso Pablo, el estudio pasado yo les decía que debemos que estar arraigados. Nuestras raíces deben de estar profundas en el conocimiento de Dios. Y de ahí edificarnos a través de la palabra. ¿Para qué? Para que cuando vengan las tentaciones, para que cuando venga el engaño, estemos apercibidos. Nos podrán mover, pero no nos van a derribar, porque fácilmente somos engañados. Fácilmente. Hermanos, ya no se habla en las iglesias, de esto. En las iglesias hablan puras palabras hermosas. Yo estaba yo el día viernes barriendo la calle de mi casa y veía pasar a las personas que llevaban a sus hijos a la escuela. Primero vi que iban con calma, después más apresurados y después corriendo las señoras porque ya se les hacía tarde para dejar a los pequeños. Pero en eso yo estaba distraído barriendo y oigo que me dicen: hermano, ¿cómo está? Y yo volteo y le digo: hermana, ¿cómo está usted? Dice: hermano, tiene mucho tiempo que no lo veía. Le digo: ¿qué quiere? Que apenas acabo de llegar a mi hogar, tiene un par de meses que llegué, no estaba aquí. Sí, hermano, yo tiene mucho tiempo que no lo veía. Le digo: ¿cómo está usted? Dice: bien, gracias a Dios. Y le digo: ¿y cómo está Silvia? ¿Quién es Silvia? Brevemente, Silvia es una mujer que mi esposa y un servidor, Dios nos usó para ser instrumentos para que ella conociera de Dios, se entregara a Cristo. Y ella le habló a esta hermana. Y esta hermana, cuando iba a la tienda, le compartíamos de la palabra de Dios. Y me dice algo, dice: ¿qué cree? Que Silvia se cambió muy lejos, está por Iztapaluca. Y venía, pero tiene 6 meses que no viene a la iglesia. Y yo dije: 6 meses. ¿Y no ha hablado ahí en la iglesia? No ha hablado. Dijo: pues hay que estar orando por ella. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo le va en la iglesia, hermana? Y ella me dice: mal, pastor, la iglesia se está terminando. A ver, ¿cómo que está mal? ¿Cómo que la iglesia se está terminando? Sí, la iglesia se está terminando. Yo le digo: ¿por qué me dice eso, hermana? Dice: mire, pastor, de un tiempo para acá las cosas han cambiado. Ya no tenemos alimento espiritual. Nos llevan cualquier cosa, permiten cualquier cosa. El pastor ya no da testimonio. Ya nada más somos como 10 personas después de ser una iglesia grande. Se está acabando la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque han sido engañados, han permitido doctrinas que no vienen de Dios, han hecho prácticas que no vienen de Dios, que no le agradan a Dios. Y por eso es necesario que yo les hable de esto. Por eso es necesario que debemos de recapitular cómo estamos, dónde estamos parados. ¿Estamos arraigados en Cristo o estamos haciendo lo que creemos que es lo mejor, pero no lo que Dios dice que es lo mejor para nosotros? Jovencitas, jóvenes, varones, esposos, esposas, necesitamos arraigarnos en las cosas de Dios para no caer, no ceder a las pretensiones del engaño, porque son tan sublimes. Y el enemigo de nuestras almas, de nuestras vidas, sabe cómo tomarnos, sabe cómo engañarnos, y nosotros ni cuenta nos damos. Ni cuenta nos damos.
Y yo le decía a mi hermana, pues voy a orar por ustedes, hermana. Vamos a orar, no desmaye. Pero démonos cuenta hasta dónde viene el engaño de filosofías y huecas sutilezas, huecas, vanas, que no tienen fundamento, que no tienen nada. Y Pablo les advertía a la iglesia de Colosas, y yo les advierto a ustedes que están aquí, tengamos cuidado de hacer cosas por nuestro propio razonamiento o caer en las tentaciones. Hermanos, somos engañados y somos expuestos a caer en tentaciones fácilmente. ¿Quién no ha visto? A ver, en las redes sociales, no tengo trabajo, pero veo, invierta poco y gane mucho. Usted puede ganar 60,000, 70,000, 80,000 pesos con una pequeña inversión y caemos en las garras del engaño. Somos engañados fácilmente. Hermanos, a veces no estamos aquí. Pastor, es que tengo necesidad de trabajar los domingos. ¿Y de Dios no tienes necesidad? Y no estoy diciendo que no podamos dejar de venir porque tenemos que trabajar. Estoy diciendo que a veces hacen hábito eso. Es un hábito ya. Ya les he platicado aquí muchas veces lo de este hermano que era taxista, que inició con un auto, no tenía trabajo, le oraban por él, empieza a manejar un taxi, se compra un taxi, era muy apegado a la iglesia, se compra otro taxi y al rato tiene 5 o 6 taxis y de repente deja de ir a la iglesia. Hermano, ¿qué pasó? Pues es que Dios me ha bendecido mucho. Y ahora ya no puedo ir a la iglesia porque tengo que hacerme cargo de todo esto. No, hermano, Dios no lo ha bendecido mucho. Dios está probando su corazón. Dios está probando su fidelidad. Y usted ha caído, de verdad, en cosas que no le agradan a Dios. Al poco tiempo lo vemos, ya regresó, qué bueno que ya regresó. Se dio cuenta de que no era así la cosa. No, hermano, perdí todas mis unidades. Hubo problemas y perdí todas mis unidades. Y ahora sí voy a buscar a Dios. Hermanos, ¿qué está pasando con nosotros? Aún en las circunstancias que nos envuelvan en nuestras vidas, tenemos que ir a Dios y confiar en Dios. Porque de las consecuencias no nos salvamos. Las consecuencias son fuertes. Y yo se los digo por experiencias, yo me he equivocado muchas veces y las consecuencias duelen. Las consecuencias nos hacen de verdad tirarnos. Debemos que estar bien cimentados, arraigados en Cristo y sobre edificados para poder enfrentar todos los engaños que el mundo ofrece. Pastor, ¿es malo que yo salga con mis amigos? No es malo que tú salgas con tus amigos. Lo que es malo es que no te das cuenta que el enemigo usa a tus amigos para que tú no estés aquí escuchando esta palabra de Dios. Es lo que no te das cuenta. Hermanos, cierro este paréntesis diciéndole que debemos estar arraigados en las cosas de Dios, sobreedificados, para que no seamos movidos como por el viento que viene, las tormentas que vienen, las situaciones que vamos a pasar, por la tentación. Pablo le estaba diciendo ahí, ¿saben qué? Miren que nadie los engañe, nadie los engañe. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, no de Dios. De los hombres, por muy hermosa que sea la propuesta, por muy hermoso que nos pinten las cosas, hermanos, tenemos que tener discernimiento, conocimiento, para ver si le agradan a Dios, porque las cosas que hacemos, siempre va a haber consecuencias si no están puestas en las manos de Dios o hechas como Dios lo quiere. Y dice el versículo 9 y 10, ¿por qué? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Nosotros estamos completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Cristo es la cabeza.
Cristo. Pablo está declarando que en el Hijo de Dios habita toda la plenitud. Recuérdense que cuando iniciamos dijimos que ellos querían menospreciar la deidad de Cristo, la supremacía de Cristo. Ellos decían que Cristo no era todo Dios. Ellos querían hacerlo. Ellos decían, no, Él solamente es un resplandor. Pero no, Pablo les decía, en Él habita completamente toda la deidad. Toda. Las falsas enseñanzas que se estaban metiendo ahí en la iglesia eran enseñanzas que no deberían de ser, que no deberían de ponerle atención. Ellos decían, ¿sabes qué? Es que Cristo no es la cabeza de la iglesia. ¿Sabes qué? Es que lo espiritual está separado de lo material de lo espiritual. Y no importa la carne, sino nada más lo del espíritu. No, hermanos, en Cristo estamos completos en Él. No necesitamos Cristo más algo. No necesitamos Cristo más legalismo. No necesitamos Cristo más psicología para estar completos. Lo que necesitamos a Cristo para tener la vida eterna en Él. Porque muchos siempre ponen y anteponen Cristo más esto para que usted sea salvo. Cristo más ser bautizado para que usted sea salvo. Cristo más que usted hable en lenguas para que usted tenga vida eterna. Y todavía muchos van más allá, se saltan las trancas. Si usted no viene a la iglesia, usted no es salvo. Wow, hermano, ¿dónde dice eso en la palabra de Dios? ¿Dónde dice? Donde deberían de exhortar, no exhortan. Y en las cosas que no deberían hacerlo, lo dicen. Si usted no diezma, si usted no ofrenda, le está robando a Dios. ¿Y sabe qué? Está demostrando que no es salvo. ¿Quién dice esa mentira? Nosotros ofrendamos conforme Dios nos bendice, con ánimo pronto, no por necesidad, dice la palabra, sino con un corazón alegre, porque sabemos que tenemos que hacerlo, no para ser salvos, no para hacer otra cosa. Hermanos, a veces aún le añaden a las cosas que Dios dice para convencernos a nosotros de algo que la palabra no dice, hermano. Si usted no diezma, tampoco se va a ir al infierno. Pastora, entonces ya no ofrendamos. No malinterprete, hermano, porque luego el cristiano se acomoda. Nos acomodamos. No, hermano, lo que estoy diciendo es que luego nos la venden así. Ponen los sobres. Pongan su nombre en los sobres. ¿Para qué, pastor? Para orar por ustedes. Y los que no puedan ofrendar o diezmar, ¿no va a orar por ellos? Hermanos, despertemos, hermanos. A veces somos engañados con la misma escritura. Con la misma escritura, pero mal interpretada. Los cristianos podemos ser engañados. Por eso, ¿qué les digo yo? Cuando yo comparta, no se queden ahí, lean la escritura. Y si hay algo que tenemos que compartir o debatir, lo hacemos para la gloria de Dios, pero tenemos que leer la escritura. Nosotros no necesitamos a Cristo más algo para ser salvos o para tener vida eterna. ¿Por qué? Porque en Él estamos completos. No podemos ser engañados. Y es lo que Pablo les decía, no se dejen engañar. Mirar, estar atentos, tener la mirada fija en algo. No podemos ser engañados. Y luego dice el versículo 11 al 14, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos algunos pecados. Dice así, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había
contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Cantábamos hace rato lo que hizo en la cruz. Eso fue lo que hizo en la cruz. Aquí está hablando de una circuncisión espiritual. Ya no es un rito externo, sino una operación hecha en el corazón, hecha por Dios a través del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que entender. El bautismo que hoy celebramos, Pablo está diciendo, usa el bautismo como una representación de haber sido sepultados y resucitados en Cristo por medio de la fe, eliminando la vieja naturaleza. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz. Él fue a la cruz para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados y vida eterna. Y por ello nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios. El mensaje pasado yo decía, terminamos diciendo, debemos que dar gracias a Dios por todo esto. Pablo le está explicando lo que Cristo hizo en la cruz, que no es nada sencillo, es algo de verdad tremendo. Cómo Él tuvo que llegar a esa cruz, en qué circunstancias. Pablo reconoce que estos cristianos de Colosa comenzaron bien, sirviendo bien, que se mantenían fieles a Cristo y sirviendo a los demás, pero Pablo se ve en la obligación de decirles, cuidado, porque hay unas personas por ahí que están tratando de engañarlos, de decirles que ustedes son pecadores. Mi pecado y su pecado, cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, cuando nosotros le abrimos nuestro corazón, Cristo los tomó y los llevó a esa cruz y los canceló, no poquitos, todos. El acta de decretos era como una lista, por decirlo así, donde estaban escritos sus crímenes, los míos, por decirlo también, nuestra deuda moral delante de Dios, una deuda que nadie podía pagar, solamente una persona que no fuera imperfecta podía pagar eso, y eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Él podía solamente anular esa carta de decretos contraria a nosotros, y Jesucristo hizo ese sacrificio para que usted y yo obtuviéramos el perdón de nuestros pecados. Sí, de nuestros pecados, los pecados que la gente sabe y los pecados que solamente usted sabe y Dios sabe. Porque mire que nosotros tenemos muchos pecados que sabemos, pero que la gente no sabe, pero se los presentamos a Dios y Él nos perdona. Pero tenemos que pedirle perdón a Dios, porque muchos nos quedamos cargando ese pecado, y ese pecado va mermando nuestra fe, va mermando nuestra vida espiritual. Ese pecado se lo tenemos que entregar pidiéndole perdón a Dios y pidiéndole perdón, si es necesario, a aquellos que hemos ofendido, o perdonando a los que nos han ofendido. No se quede con su pecado, hermano. Si Dios ya lo perdonó, entrégueselo. ¿O duda de que Dios pueda perdonarle un pecado? Yo pregunto, ¿usted duda de que Dios no pueda perdonarle un pecado? Y la respuesta es no. Dios nos perdona, no uno, todos nuestros pecados, chiquitos, grandotes, los que conocen y los que solamente usted conoce. ¿Por qué? Porque Él, al llevarlos a esa cruz, Él nos hizo libres. Somos libres, hermanos, libres. ¿Para qué nos queremos nosotros esclavizar al pecado? ¿Para qué queremos nosotros buscar aquello que el mundo ofrece para deleite de nuestra carne? ¿Por qué? Él llevó todo a la cruz. Ya no tenemos que andar siguiendo ritos ni ofertas de grupos que no han puesto su esperanza en Cristo Jesús. La cruz de Cristo nos hizo libres, libres. Pablo le está diciendo, ustedes son libres, no necesitan de prácticas paganas, de ritos, no necesitan ser circuncidados, ya que Él pagó todo. Y en su muerte usted y yo morimos, y en su resurrección usted y yo tenemos acceso a vivir eternamente. Eso es lo que ha hecho Dios. Por eso le digo, tenemos que estar apercibidos. De verdad, no se deje seducir
por las filosofías humanas. No se deje seducir por lo que ofrece el mundo. No se deje seducir por las tentaciones de la carne. Arráiguese en las cosas de Dios. Plántese en lo más profundo del conocimiento de Dios. Pídale a Dios sabiduría. Pídale a Dios sabiduría. Dice el 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús no solamente pagó por el acta de los decretos que estaban en nuestra contra, sino también Él la quitó, la eliminó y la clavó en la cruz. Y ahí exhibió a todos los principados y potestades. Jesús tuvo la victoria. Satanás pensaba que ahí había acabado todo, que Jesús ya iba a morir ahí, y no, Dios tuvo una victoria en esa cruz. Él se levantó, Él resucitó, Él despojó a estos principados y potestades, les quitó su autoridad, los exhibió públicamente. Pensaron que la cruz lo iba a derrotar, pero en realidad fue el escenario donde el diablo fue desenmascarado y derrotado ante el universo espiritual. Ahí fue derrotado. Significa que la muerte de Jesús en la cruz pagó el pecado de la humanidad y le quitó todo el poder legal y espiritual al reino de las tinieblas. ¿Para qué? Para que no gobierne sobre los creyentes, para que el enemigo no gobierne sobre nuestras vidas. Y lo vuelvo a repetir, para que el enemigo no gobierne sobre nuestras vidas. Pero el mundo ofrece muchas cosas que son atractivas y nosotros debemos estar apercibidos de no caer en lo que el mundo ofrece. Hermano, piense tantito nada más, piense tantito qué le ha ofrecido el mundo y piense tantito si eso le agrada a Dios o trae bendición a nuestras vidas. Y le digo una cosa, muchos de nosotros vamos a decir, verdaderamente el mundo me ha ofrecido algo que yo he aceptado, que yo he tomado, que yo he agarrado. Hermano, tenemos que estar conscientes de eso. Esa es una realidad. Y luego viene y le dice, por tanto, por lo que les he dicho, de que ustedes son libres, de que ustedes fueron perdonados, de que Cristo es la cabeza, dice el 16 al 19, por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie nos prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Él dice, por lo que he dicho, por lo que les he mencionado, no dejen que nadie los critique por lo que comen, por lo que beben, o porque no celebran las fiestas ni respetan los días de luna nueva o de descanso. No dejen que nadie los critique, porque esto era la sombra de lo que había de venir. Esta era la sombra de lo que había de venir. Es lo que no habían entendido los fariseos, los religiosos, que era la sombra de lo que iba a venir. ¿Qué es esto, pastor? Te voy a poner un ejemplo un poco burdo, pero para que me entiendas. Miren, por ejemplo, voy a decirte una historia. En la Segunda Guerra Mundial había muchas esposas que se quedaban solas. Se quedaban solas porque sus varones, sus esposos se iban a la guerra. Y tenían sus fotos de sus esposos, y algunos sus fotos muy grandotas de sus esposos. Y todos los días pasaban y la veían y esperaban a que un día regresara. No sabían si regresaba o no regresaba el esposo, pero esperaban y esperaban. Y pasados unos meses, llega la noticia al pueblo y les dicen a las personas, a las mujeres, vayan a la estación del ferrocarril que van a llegar aquellos que regresaron bien. Ya había una esposa que tenía un cuadrote de su esposo. Y salió corriendo y fue a la estación del tren. Y se le olvidó el retrato grandote. Y cuando ve y empieza a ver que empiezan a bajar, y ve a su esposo y corre y lo abraza.
y se pone contenta. Ya esa foto fue vana, ¿por qué? Porque ahora ella había puesto sus ojos en lo real y en lo verdadero, que era su esposo. Aquello era la sombra de lo que iba a venir. Así es más o menos con lo que les digo. Lo que estaba pasando era la sombra de lo que iba a venir. Lo que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a venir. ¿Y quién iba a venir? Lo real y verdadero, que es Cristo. Es Cristo. Por eso él dice, ¿saben qué? No hagan caso a esos movimientos, a esas filosofías, a esos grupos que enseñan que la salvación es por conocimiento, que lo material todo es malo y que el Señor Jesús no era toda divinidad. No hagan caso a eso. Pablo está diciendo, no existen experiencias o prácticas más importantes que lo que Cristo ya hizo. Oh, las experiencias. Oh, las experiencias. Venga al gran retiro de Dios. Usted va a regresar renovado. No estoy contra los retiros, mi hermano, sino contra el engaño que luego hacen. Venga a los gran retiros de Dios. Y usted va a regresar como nueva criatura. Hermanos, ¿quién cambia los corazones y quién cambia las mentes de las personas? Es Dios a través de su palabra. ¿Y saben qué? Yo he platicado muchas veces con personas que van a retiro y lo que menos les enseñan es la palabra de Dios. Un retiro no te cambia. Lo que te cambia es la palabra de Dios. Lo que te cambia es el conocimiento de Dios. Lo que te cambia es la profundidad con la que te metas en las cosas de Dios. No son las experiencias, los éxtasis. Una vez una mujer dice, quiero orar por su esposa. Yo tengo don de sanidad. Ah, caray. Y fue a mi casa, entre comillas, cristiana. Y llegó y pues nosotros no le dijimos que no. Y llegó y dice, vengo a orar por su esposa. ¿Y qué creen que hizo? Se puso en éxtasis y los ojos en blanco y todo. Y empezó a hacer cosas que digo, ah, caray, ¿cuál va a orar? Estas cosas no son de Dios. ¿Sabes cuándo la volvimos a invitar? Jamás. Y oramos por ella. Hermano, a veces de verdad esas experiencias que no vienen de Dios. Por eso Pablo decía, no permitan que ellos vengan, no permitan que ellos los controlen, no permitan que los juzguen, porque así hay muchos religiosos en las iglesias. Y yo quiero que usted verdaderamente sea libre, mi hermano, libre de todos estos preceptos y conceptos. Libres, porque en las familias también hay muchos religiosos, en los núcleos donde estamos hay muchos religiosos que no conocen a Dios y todo lo condenan, todo lo juzgan, se burlan de nosotros y nos tratan de controlar. Pablo está diciendo, no permitan. Ustedes por el sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo son libres. No hay lugar para la sombra del legalismo, no hay lugar para la sombra del yo controlarte, no hay lugar para las prácticas, experiencias que no son bíblicas. En muchas iglesias el liderazgo quiere tener el control de toda la iglesia y entonces él agarra la palabra y les pone para conveniencia, para control de las personas. Lo mismo pasaba ahí en Colosas, esas prácticas religiosas. Oh no, hermano, usted debe de guardar el sábado. Oh no, hermana, usted no debe de ponerse eso, no debe de ponerse aquello, no debe de comer esto, no debe de comer aquello. ¿Le suena esto? ¿Le suena? Hermanos, escuche bien lo que le voy a decir. Maltratar el cuerpo o privarse de las cosas para parecer más santo. Y vuelvo a repetir, el maltratar el cuerpo o privarse de las cosas para parecer más santo no tiene valor contra los apetitos de la carne. La santidad no viene
de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Miren lo que dice Pablo en el versículo 20 en adelante, cómo él responde a esto que estamos viendo. Dice, pues si habéis, del 20 al 23, pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor alguno contra los apetitos de la carne. Los rudimentos del mundo. Se refiere a las enseñanzas elementales, filosofías humanas, prácticas religiosas, ritualismos o los sistemas de creencia del mundo incrédulo que no conoce a Dios. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo dice, si usted ha muerto en Cristo, ¿por qué vive bajo las enseñanzas y morales distorsionadas de los hombres? Cosas como, ay hermana, usted tiene que traer falda a fuerzas, y el vestido que llegue hasta los tobillos, y debe de ponerse su velo. ¿Es pecado? No, pero no podemos hacerlo por imposición. Prácticas como, hermana, no se corte el cabello, no se rasure, ¿eh? Hermanos, de verdad, no se pinte. ¿Quién de aquí no se pinta? ¿Usted cree que sea pecado pintarse? No se pinta por su voluntad, porque no quiere. Pero tenemos que tener en cuenta por qué nos pintamos también. Hacerlo de la forma correcta y con los motivos correctos. Ya hemos hablado aquí de eso. Pero hermano, de verdad, no, hermano, usted no, hermano, es más, usted no puede tener playera, véngase de corbata siempre. ¿Sabe qué, hermana? No, recuerda, hermana, la falda hasta aquí, mire, hasta los tobillos. Y eso sí, bien floja, bien flojota. ¿No ha oído usted eso, hermanos? ¿No hemos oído eso? ¿Y Pablo qué está diciendo aquí? Está diciendo que si hemos muerto en Cristo, ya no estemos nosotros viviendo bajo esos rudimentos. Porque la vida, escuche bien lo que le voy a decir, porque la vida en Cristo no depende de lo que usted pueda hacer para parecer santo. Es que con esa falda hasta los tobillos, con esa blusa que cubre todo, y así, con su cabello largo, hermano, usted sí parece santa. No, hermano, usted con esa corbata, imagínense, muy bien con corbata aquí. No, usted sí parece santo. ¿Y qué está diciendo? ¿Qué estoy enseñando aquí? Que no, la vida en Cristo no depende de lo que usted pueda hacer para parecer santo, ni de lo que usted diga para parecer santo, ni de lo que usted se ponga para parecer santo, o deje de ponerse, o deje de hacer para parecer santo, ni lo que usted coma o deje de comer para parecer santo. No, mi hermano, la vida cristiana se trata de una transformación interna, de una transformación interna que hace Dios internamente y se manifiesta externamente en nuestras vidas, en esos cambios radicales que el Señor hace a nuestras vidas. La vida en Cristo se trata de una transformación interna a través del Espíritu Santo, y es obvio que externamente, entonces usted va a presentarse de diferente manera. Pero aquellos religiosos decían, no hagas esto, no hagas lo otro, no comas esto, no comas aquello, no te pongas esto, no te pongas aquello. Reglas para controlar, reglas para controlar. Hermana, usted no puede pasar porque no trae velo. Hermana, usted sálgase porque trae pantalón. Están controlando nada más. A lo mejor esa hermana que trae pantalón internamente vive en mejor santidad que la que trae falda hasta abajo. No porque parezcamos somos, hermanos. El cambio debe ser interno en nuestros corazones.
interno en nuestros corazones. Por eso tenemos que entender eso. Y por tanto yo me cuido porque Cristo me transformó, y en todo lo que yo haga quiero glorificarle. Yo vivo porque Cristo ha transformado mi vida. Yo vivo para Cristo. Y por tal motivo yo quiero glorificarle en la forma de hablar, en la forma de vestir, en la forma de comportarme, en la forma en que me dirijo, en la forma en que yo actúo, mi diario vivir. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es. ¿Sí me entiende, verdad, mi hermano? Que no podemos dejar que nos controlen de esa manera. Hermanos, ¿estamos contentos? Sí. ¿No se oye? Sí. A ver, brinquen. No brincaron todos, otra vez brinquen. Y todos brincando, mis hermanos. Esto se llama control. Hermano, pues yo recuerdo que a mí me hacían salir corriendo de la iglesia en fila y regresar, y yo me sentía contento y bien. ¿Por qué? Porque no estaba bien cimentado, arraigado en las cosas de Dios, y mi vida era fácil, controlable por otras personas. Pablo les dice, no se dejen controlar, sino déjense guiar por su Espíritu Santo a través de la palabra. Que nosotros seamos un filtro, que de lo que nos digan, vayamos a la palabra para ver si es cierto. Que actuemos con sabiduría. Yo creo que lo entendemos, ¿no, mis hermanos? Por eso les digo, esa palabra que estamos hablando ahora es dura, pero la palabra debe ser dura para llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón. A veces es necesario que nosotros entendamos que la palabra debe de confrontarnos. Así como cuando estás medio dormido y te hago así, no despiertas. Pero ¿qué tal si te pico con una aguja? ¿Verdad? Hasta brincas. Así debe ser la palabra en nosotros. Que confronte nuestro corazón, que digamos, sí es cierto, estoy mal y es momento de cambiar. Siempre hay oportunidad para cambiar, para pedir perdón, para decir, sí es cierto, yo me estoy dejando seducir por las cosas del mundo, por las cosas que no le agradan a Dios, aunque no sean pecado. Aunque no sean pecado, mis hermanos. Poner los ojos en las cosas de arriba, en lo espiritual, en las cosas que son eternas, no en las cosas que son temporales y de este mundo, que no van a edificar mi vida. Que no van a edificar mi vida. De verdad que por el ruido y porque quiero profundizar más, vamos a detenernos ahí, mis hermanos. Vamos a detenernos ahí, vamos a dejar pendiente Colosenses 3, capítulo 3, del 1 al 4. Pero hermanos, salgamos diferentes, salgamos sabiendo que Dios nos ama, Dios nos quiere, que se ha entregado en esa cruz para que nosotros tengamos perdón de nuestros pecados, pero que nosotros no nos dejemos seducir por nada de lo que el mundo ofrece. Por nada, que no nos dejemos de verdad impactar por aquellos que quieren gobernar nuestras vidas, que quieren imponer, por aquellos que nos quieren controlar. Hermanos, esta es una realidad que está pasando en las iglesias y tenemos que estar apercibidos. Vamos a detenernos aquí. La próxima semana estaremos terminando lo que es el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 4. ¿Sí? Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra, mis hermanos. Bendito Señor, le agradezco mucho su palabra, palabra que nos exhorta, palabra que nos confronta, pero que usted habla con sabiduría, Señor. Así como advirtió al pueblo de Colosas, así, Señor, advierta a su pueblo de que vendrán engañadores, de que vendrán, Señor, cosas que seducen, pero yo pido y ruego por su grande amor y por su grande misericordia. Yo pido y ruego, Señor, para que prepare nuestros corazones, abra nuestro entendimiento, nos dé discernimiento y podamos salir de aquí
edificados, arraigados y sobreedificados en usted. Gracias le doy por la iglesia y pido y ruego, Señor, que haga su voluntad en nosotros y no la voluntad del pastor ni la voluntad del hombre, sino su voluntad en nosotros. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén.